Navegantes, Dios los bendiga. Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este programa en el que compartimos el pan de la palabra de Dios. Vamos a meditar hoy las lecturas correspondientes al miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario, año impar. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas esta luz en nuestros corazones. Haz que, guiados por tu misericordia, podamos confiar plenamente en el cumplimiento de tus promesas. Hoy te dirigimos alabanza con el Salmo 33. El afligido invocó al Señor, y Él le escuchó. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan, hijos, escúchenme, los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El afligido invocó al Señor, y Él le escuchó. Vamos a ubicarnos en la lectura para hoy. Nos ubicamos en el libro del Génesis, capítulo 21, versículo 5, y versículos 8 al 20. Esta lectura de hoy nos la va a proclamar nuestra hermana Luzdari Palomino desde la ciudad de Cali, aquí en Colombia. Escuchemos la lectura. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham: «Expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac». Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: «No te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es un descendiente tuyo». Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua. Lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Becerba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo: «No puedo ver morir al niño». Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande». Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a nuestra navegante Luzdari por proclamarnos hoy esta primera lectura. Luzdari desde Cali, Colombia. Bueno, entonces fijémonos entonces que vamos siendo testigos de esta historia, vamos caminando de la mano de Abraham y tenemos hoy algunos asuntos particulares.
dice que el niño creció, Isaac, el niño de la promesa. A los 100 años de Abraham nació, se cumplió la promesa de Dios contra toda esperanza. Entonces es un detalle que debemos conservar en toda esta historia, que Abraham envejeció y tenía miedo de que no, o sea, confiaba en Dios, pero también había un temor porque se hizo viejo, su esposa también, y entonces se preguntaba con mucha razón y con toda y justa causa, si podría tener un hijo siendo él ya un centenario. Bueno, ¿por qué Dios esperó tanto? Pues bueno, Dios esperó hasta que fue el momento preciso, pero también quería enseñarnos que aunque todo parezca perdido, si Dios ha tomado una decisión, las cosas se cumplirán como Dios lo ha pedido, como Dios lo ha dicho. Entonces, esto es para confiar en Dios. Bueno, luego hubo un gran banquete el día que destetaron a Isaac, o sea, el día que ya el niño ya estaba un poco más independiente de su madre, y era un rito en la antigüedad, un pequeño rito de, digámoslo, de iniciación en la vida. Las familias celebraban estos acontecimientos cuando un niño iba mostrando ya estos cambios, celebraban la vida, el desarrollo de la vida y el hecho de que el niño ya era más independiente. Pero ¿qué sucede? Vemos entonces que los dos niños juegan, Isaac e Ismael, y vemos que Sara se llena de motivos y entonces le dice a su esposo que retire, que expulse a la esclava y al hijo de la esclava. Abraham se disgusta porque también es su hijo y entonces sufre, pero Dios le dice: mira, haz lo que dice Sara, porque será Isaac el que continúe tu descendencia. De Ismael haré un gran pueblo. Todos son descendencia de Abraham, claro está, miren, ahí lo sabemos, los dos son hijos. El hijo de la esclava también sería un gran pueblo, y Isaac, el hijo de la promesa, también. ¿Por qué ocurrió esta historia así? Nos preguntamos tantas cosas. Pues miren, lo que pasa es que ya lo habíamos visto en una lectura, que Abraham se adelanta un poco. Ya habíamos visto que Sara también entra en desesperación, se siente un poco mal y entonces toma esa decisión. La decisión de tener un hijo con la esclava de Sara y hacer de cuenta que era el hijo de Sara y el hijo de la promesa. Luego Sara tiene a su propio hijo y entonces ya rechazan al hijo de la esclava. ¿Por qué se dan estas injusticias? Porque el ser humano pone cosas cuando Dios quiere que espere, porque el ser humano se afana. Entonces, miren que la historia de Abraham nos está diciendo ya que hay que aprender a esperar, que hay que tomarnos un tiempo. Si hubiesen esperado, las cosas se hubiesen dado de acuerdo al plan de Dios, pero como desesperaron, entonces trataron de mirar soluciones que en su momento y para ellos eran un remedio, pero no lo eran dentro del plan de Dios. Entonces hay una injusticia, sí, claro, porque le habían prometido a Agar que tendría un hijo, que ese sería el hijo heredero, pero que sería también hijo de Sara, adoptivo. Y ella aceptó esto, y además era la esclava. Tenía que aceptar lo que le dijeran sus amos. Pero es una injusticia, porque después lo expulsan. Sin embargo, ahí entendemos que Dios intenta arreglar las cosas. Dios ya tenía un plan, y el plan era que Abraham con Sara tuviesen a Isaac y que ahí estuviera la familia de Dios. Pero ellos se adelantaron, y Dios, en su misericordia, no podía dejar a Ismael abandonado, no podía dejar a Agar abandonada. Y en atención a la gran bendición que ya tenía Abraham, en atención a su propia bendición, tomó la decisión de favorecer a Ismael también, haciéndolo padre de un gran pueblo, los ismaelitas, cuyos descendientes son los árabes. Entonces vemos que no es ninguna injusticia de Dios, la injusticia fue del ser humano. Dios no cometió injusticia, Dios quiso escribir derechos sobre renglones torcidos, como lo hemos dicho en algún viaje anterior. El ser humano modifica con su libre albedrío, modifica un plan de Dios.
lo daña de alguna manera. Pero Dios, por amor a nosotros, trata de arreglar las cosas como mejor debe ser. ¿Por qué Ismael no pudo permanecer en casa de su padre con su madre Agar? Bueno, ya había una pelea entre Sara y Agar, pero esta pelea de las madres después se trasladará a los hijos. Aquí estaban jugando. Aquí dice que estaban jugando Isaac con Ismael, pero después tal vez no jugarían, porque la enemistad de sus madres les podría haber llevado también a la enemistad entre ellos, por un lado. Bueno, pero eso no lo sabemos. ¿Qué más pudo haber pasado? Simplemente por imaginar consecuencias. La promesa era para un hijo. Esa promesa, esa bendición, era la costumbre patriarcal. Había un hijo que heredaba y que recibía todo. Sus demás hermanos tenían que estar con él o tratar de independizarse poco a poco. Esa era la costumbre en aquellos pueblos de la antigüedad. Otro motivo, Isaac es el hijo, el heredero, el hijo de la promesa, y entonces tal vez si Ismael hubiese permanecido allí, no hubiese sido claro el hecho de la familia de Dios, de cuál era el linaje elegido, porque eran dos hijos de Abraham. Abraham, en el plan de Dios, es el padre de una multitud, de una muchedumbre, pero él mismo debía tener un solo hijo que fuera el heredero. Esto es dentro del plan de Dios. No tuvo muchos hijos que cada uno se llevara la bendición aparte, no. Isaac tenía que ser el heredero de la promesa, y esa promesa la heredó luego a Jacob, aunque tuvo a dos, a Jacob y a Esaú. Pero recuerden que la promesa quedó con Jacob. Y así es como Dios, a lo largo de 3 generaciones, manifiesta que Él es el que escoge el linaje de la promesa, y que ese linaje comienza con Dios y luego ya se multiplica, porque con Jacob fueron 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, recuerden. Entonces será Jacob el que sí verá a todos sus hijos recibir la bendición especial de la promesa de Dios. Ahora bien, seguimos con la duda. ¿Por qué Ismael no pudo permanecer al lado de su padre? Sencillamente, dentro de la voluntad de Dios, estaba concebido solamente un hijo de la promesa. El otro no podía estar allí porque tal vez la enemistad en esta familia hubiese sido tan grande que hubiesen dividido por completo a esta familia de Dios. Es lo que podemos entender. No hubieran encontrado unidad, y por eso Dios intervino y le dijo a Abraham: haz como dice Sara, porque Isaac será quien continúe tu descendencia. Dios conoce el futuro. De alguna manera pudo ver que no iba a funcionar el hecho de que Ismael e Isaac se criaran juntos y llegaran a ser adultos juntos. Habría problemas en la historia de la salvación. Mientras que con un solo hijo el linaje fue más claro. Luego entre Jacob y Esaú, miren que primero es un hijo, pero hubo rivalidad. Ismael, Isaac. Luego la rivalidad pasa a Jacob y a Esaú, los hijos de Isaac. Luego la rivalidad está en las 12 tribus de Israel, pero todos heredan la bendición. Son hermanos, una misma familia, que se constituyen en tribus, y dentro de cada tribu sigue el linaje y tendrán a su padre común, que es cada uno de los 12 patriarcas, pero también entre ellos habrá divisiones. Por lo tanto, para mí hoy esta palabra me recuerda las divisiones entre hermanos que van dividiendo a toda la familia de cada uno, pero también a la familia humana. Bueno, Agar sale muy triste con algo de provisiones que le dio Abraham. Cuando se le acabaron las provisiones justo en un desierto, ella se deseó la muerte. Estaba muy triste, pero viendo a su hijo se llenó de esperanza. No puedo ver morir al niño. Ella, buena madre, quería luchar.
por su hijo. Dios, en su misericordia, tenía también algo pensado para Ismael, pero no sería al lado de su padre Abraham, sino aparte de él, un pueblo que se formó, que creció bastante, un pueblo muy fuerte, sabio, comerciante, un pueblo tradicional, el pueblo árabe y aquellos pueblos de aquella región del sur de Palestina y de Israel. Entonces el ángel le habló a Agar. Miren que Agar fue cuidada también directamente por Dios y le dijo: no temas, haré de tu hijo un gran pueblo. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Miren entonces, hermanos, que es muy bello descubrir la misericordia de Dios que está con todos nosotros. Luego entonces Dios le abrió los ojos, pudo ver un pozo de agua, llenó su odre, pudieron beber y el niño empezó a crecer. Se hizo un experto arquero. Bueno, el desierto lo hizo experto también, y de él surgirá el linaje de los ismaelitas, que luego serán los árabes, aquellos que fueron al desierto y siguieron colonizando esta península arábiga, toda aquella región y tal vez a regiones circundantes también. Un pueblo grande, maravilloso. A propósito, y entre paréntesis, nos preguntamos de dónde salen tantas religiones en el mundo. Las divisiones en el tiempo de Abraham, divisiones de su familia, ocasionaron que muchos de sus descendientes se fueran a lugares apartados y una vez allí olvidaran que Dios había hablado a uno de sus antepasados, y ellos más bien quisieron explorar el camino religioso de una manera diferente. No sé si el maligno enemigo de alguna manera pudo manifestarse entre ellos y entonces se generaron algunos sistemas religiosos que tal vez, posiblemente, tuvieron una inspiración no muy buena que digamos. Pero lo cierto del caso es que el ser humano es religioso por naturaleza, y entonces estos que se apartaron de Abraham seguían con su instinto religioso, aunque no conocieron al Dios verdadero. Fueron y encontraron otros caminos de fe, los fueron elaborando, y bueno, hoy por hoy pues tenemos las religiones modernas. Era un paréntesis para entender esto. Se dividen. Ismael no volverá a ver ni a su padre ni a su medio hermano Isaac, Agar tampoco, y entonces comienzan una nueva historia. Hermanos, con esta palabra yo pienso en las divisiones que hay en las familias, esas divisiones tan profundas que llevan a las personas fuera de sí, aparte de la verdad, del encuentro, de la unidad, de la paz. Pienso en todo esto y me da tristeza el hecho de que los seres humanos seamos tan, ¿cómo decirlo?, tan soberbios, egoístas, envidiosos, y sobre todo que nos cueste tanto escuchar a Dios para hacer su voluntad y nos saltamos tantas cosas, forzando así en este mundo el plan y la voluntad de Dios. Si todos hiciéramos la voluntad de Dios, pues muchas cosas se darían según su amor y su paz. Pero bueno, esta historia triste de Agar e Ismael nos recuerdan sencillamente que cuando nos apresuramos y no esperamos la voluntad de Dios, terminamos haciendo cosas que lastiman bastante y que traen oscuridad al mundo, como sucedió aquí. Ismael tuvo que apartarse de la verdad, y aunque el ángel del Señor los cuidó a ellos, su descendencia en el futuro terminarían olvidando el nombre de Dios. O al menos lo seguirán, pero no como Dios quería. Vamos ahora al Santo Evangelio. El Evangelio de hoy, Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, y lo va a proclamar nuestra hermana María Guadalupe Pérez desde Veracruz, México. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos,
Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a nuestra hermana María Guadalupe Pérez desde Veracruz, México, que nos proclamó el Evangelio. Bueno, miren entonces lo que ocurre cuando los seres humanos no seguimos la voluntad de Dios. Otra región diferente donde había también personas que alguna vez seguramente tuvieron que ver con Abraham, en la región de los Gadarenos, pero ahora ya se habían apartado de la fe, ahora ya no creían en el Dios de Israel, ahora seguían a tantos ídolos. Hermanos, cuando se divide la familia, se divide también en nosotros la fe. Yo he notado mucho que cuando hay problemas familiares, algunas personas de esas familias tienen problemas con Dios. No creen, o creen a medias, o cambian de religiones y empiezan a búsquedas extrañas. Entonces es lo que yo he notado. Dios puso en la familia el principio de la salvación, no solo porque es la cuna de la vida biológica, sino también de la vida eterna. De ahí que nuestro apostolado sea Jesús, José y María, porque a través de la Sagrada Familia seguimos enseñando esto. Si trabajamos mucho por las familias, por la unión en las familias, porque cada miembro de cada familia sea lo mejor para sus semejantes y quienes le rodean, todos en el hogar van a poder ver el amor de Dios y podrán creer. Pero cuando no hay amor en el hogar, no pueden ver el amor de Dios y por lo tanto no van a creer en Él. Y Dios no lo impone. Pasará tiempo, cuando ya tengan mucha experiencia de vida más adelante, para que algunos de esos que antes no creían de repente empiecen a comprender la fe. Pero bueno, volviendo a la lectura al Santo Evangelio de hoy, podemos ver entonces 2 endemoniados que viven entre los sepulcros, signo de que estaban vivos pero parecían muertos. Eso es lo que nos hace el pecado. Eso es lo que pasa en el corazón de una persona cuando su familia se destruye. Parecen vivos pero por dentro están muertos. He visto y he hablado con hombres que han dejado su hogar, su esposa legítima y sus hijos, para ir detrás de aventuras. Y tratan de ser felices en su aventura, pero muy en el fondo del corazón nunca vuelven a ser felices. He hablado con muchos que me han confesado todo esto y me han dicho directamente: Padre, no soy capaz de tener felicidad, no soy capaz porque pues no sé qué me pasa, con mi esposa ya las cosas no funcionaron, en fin, se pierde la felicidad. Entonces miren lo que el pecado causa cuando se fragmenta esa unidad en la familia o en el propio corazón. Gritaban porque detectaron a Jesús. Entonces le gritaban: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. De alguna manera los demonios reconocen a Dios. Si reconocieron a Jesús, estos demonios que poseían a estos 2 endemoniados, pues entonces sabemos que el mal, cuando está en nosotros,
también debe reconocer el poder de Dios y la cercanía de Dios. Por eso, para liberarnos de todo, lo que hay que hacer es acercarnos a Jesús en los sacramentos, particularmente la confesión y la Eucaristía. Es la manera concreta. A cierta distancia, una gran piara de cerdos. Recuerdan que habíamos dicho antes que el cerdo es el animal que representa el pecado, todo el pecado y toda la maldad. Y una piara de cerdos entonces lo que representa es todos los pecados y todas las maldades. Entonces le rogaron a Jesús: mándanos a la piara. Jesús les permite: vayan a la piara, la cual se abalanzó acantilado abajo al mar. ¿Por qué permitió Jesús esto? Porque ya sabemos que le rogaron después a Jesús que se marchara del país, porque ellos vivían de aquellos cerdos, eran su ganado. Entonces diríamos: ay, pero qué malo Jesús, ¿por qué acabó con la piara de cerdos de aquella pobre gente? Mire, yo digo que fueron dos pájaros de un tiro. Los cerdos en la antigüedad producían unas enfermedades muy graves. La sangre del cerdo, su carne mal manejada, producían en las personas enfermedades muy graves. Si pensamos en la enfermedad que producen los cerdos, estas enfermedades que afectan directamente el sistema nervioso, nos damos cuenta que en sus casos más graves, las personas enfermas enloquecen, pierden el control de sí, porque la enfermedad, estos virus, empiezan a devorar su cerebro. Y vemos que eran dos endemoniados. Entonces nos debemos preguntar, bueno, aquí el demonio habla con Jesús, pero nos podemos preguntar si de verdad estaban endemoniados o era una enfermedad producida por el alimento por alimentarse de la carne de cerdo mal manejada, maltratada. Entonces yo digo que fueron dos pájaros de un tiro, porque por un lado salieron los demonios y por otro lado liberó a aquella gente de unos animales quizá ya enfermos, para que buscaran, y de otra manera no los iban a dejar, seguirían comiendo esto y enfermándose. Tal vez estos dos endemoniados, en otra versión del Evangelio, según San Lucas o San Marcos, es un solo endemoniado de Gerasa, no de Gadara. Pero bueno, los relatos pueden variar en cuanto a lugares, personas, cantidad de gente y propiamente en lo que Jesús dijo. Sin embargo, apuntan a un solo acontecimiento. Y entonces es lo que podemos entender. Esta gente estaba enfermando por comer carne de cerdo. Los dos endemoniados tal vez tenían ya problemas neurológicos y por eso parecían como endemoniados. Aunque Jesús habló con un mal espíritu, ¿era un demonio el que los tenía así? ¿O simplemente después de enfermos el mal espíritu los atormentaba? Lo que sabemos es que cuando salieron los cerdos, estos quedaron muy bien. No parecían endemoniados, quedaron bien. Jesús los sanó en todo caso. Así sucede. Jesús se acerca a nosotros. El ser humano es el que tuerce el camino, pero Jesús intenta enderezar a las ovejas por el camino correcto. Así como Agar, Sara y Abraham más bien, se equivocaron adelantándose al plan de Dios, haciendo que Agar tuviera un hijo de Abraham. Así también, hoy por hoy muchas personas se adelantan al plan de Dios, apuran las cosas y entonces causan daño a los demás. Es lo que nos muestra el Evangelio. Cuando hay división, cuando no hay amor en las familias, cuando no nos cuidamos de acuerdo a la ley de Dios. Los judíos tenían en cambio, y todavía hoy, la ley de no comer carne de cerdo, que tiene que ver con cuestiones de higiene y de salud. Tenían esa ley, no enfermaban de estas cosas. El Señor cuidaba a su pueblo por medio de algunas leyes que parecen religiosas pero no lo son. Por eso están equivocados los que se separaron de la iglesia y andan por ahí promulgando que no se debe comer carne de cerdo, porque claramente en Hechos de los Apóstoles el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come, lo que Dios creó
tú no lo hagas impuro. Claramente, ahí está. Entonces, no te preocupes, puedes comer tu carne de cerdo. El problema es la higiene. Pero aquí, más allá de la carne de cerdo, el Evangelio nos muestra también de alguna manera el influjo del mal. Y cómo el mal, cuando sale del ser humano, se proyecta y toma la forma del animal más despreciable para los judíos, para entender que el demonio, el mal, el pecado, las enfermedades son algo malo, algo malo. El maligno, el pecado, toma la forma de lo más grotesco y repulsivo. Dios aquí con este Evangelio nos quiere ayudar a entender cómo Él ve el pecado, como lo más repulsivo y asqueroso. Ojalá que nosotros aprendamos a verlo así también. Hermanos, hasta aquí nuestro viaje de hoy. Recuerden dar like a este video y compartir con todos sus contactos. Suscríbanse los que todavía no lo han hecho para que sean parte de esta gran familia de Navegando en la Palabra. Que el Señor les bendiga y proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros.